Debido a su formato de pantalla ancha, los productores planearon esta película para ser vista en el formato más grande posible, por lo que no recomiendan su visualización en dispositivos móviles. Los rostros y las voces de algunos hombres y mujeres presentados en esta película han sido encubiertos y alterados para la protección de sus identidades. Esta película aborda temas como la agresión sexual, el abuso de sustancias, el suicidio y otros temas potencialmente perturbadores. Se aconseja la supervisión de los padres. La iglesia de más rápido crecimiento en el mundo en la actualidad ha echado raíces en una de las naciones más inesperadas y radicalizadas de la tierra. Iraníes de trasfondo musulmán están liderando un silencioso pero masivo éxodo fuera del Islam, arrodillándose al Mesías judío, además de tener gran afecto hacia el pueblo judío. El despertar iraní está reproduciendo rápidamente movimientos de discipulado que no tienen propiedades ni edificios y es liderado predominantemente por mujeres. Esta es su historia. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Libro de Esther. Lo primero es que en Irán sabemos a qué país servimos. Estamos sirviendo a la República Islámica de Irán. Sabemos que si nos atrapan, lo primero que nos harán como mujeres es violarnos, golpearnos y al final nos matarán. Esta es la decisión que hemos tomado, que queremos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio. Porque tengo este pensamiento cuando me levanto, que cuando salga de esa puerta quizás no vuelva. He hablado con mi esposo y hemos hecho un acuerdo en que esta es la decisión de nuestras vidas. Así que si nos vamos por esa puerta y no volvemos, aceptamos las consecuencias de lo que suceda. Ovejas en medio de lobos. Volumen 2. Al rechazar el acuerdo que previene que Irán obtenga armas nucleares y que más bien deja a Irán la opción de instalar más y más máquinas de avanzada, disminuyendo su tiempo de estallido, y que de alguna forma esto hará a nuestros vecinos más seguros. Pienso que esto es una especie de... no tiene ningún sentido. Yo creo que esto... Israel e Irán están vigilándose esta noche a través de la expansión de Siria. La prolongada hostilidad estalló anoche mientras los israelíes bombardearon combatientes iraníes en Siria con su mayor ataque aéreo desde la guerra de 1973. Pienso que Irán es una amenaza, pienso que es una gran amenaza y pienso que hice lo correcto cuando terminé el ridículo acuerdo nuclear con Irán. Vi que usted llamó al ayatollah Jamenei el nuevo Hitler de Medio Oriente. Totalmente. El grupo paramilitar chiita libanés ha pasado de ser una milicia de pueblo a un gran peso militar y político. Es parte del llamado eje de la resistencia contra Israel, refiriéndose a la alianza entre Hezbollah, Hamas, Siria e Irán. Así que hay muchas preguntas respecto a... Israel ha tomado represalias por un ataque en sus tropas, apuntando a lo que dice era la infraestructura militar de Irán dentro de Siria. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que los ataques aéreos eran apropiados. De acuerdo a él, Irán cruzó el límite con los misiles que usaron para atacar este miércoles a las fuerzas israelíes en los Altos de Golán. Israel advirtió que cualquier nueva agresión será recibida con una fuerza aplastante.
este momento estamos en los altos de Golán, donde las fronteras de Siria, Líbano e Israel se encuentran, y la frontera de Jordania está a la vista. El controversial y explosivo contexto presente en esta meseta pone el tema de Irán y su entorno geopolítico contemporáneo en la perspectiva adecuada en nuestra generación. Porque durante los últimos años, Irán ha estado invirtiendo dinero en armamento estratégico, infantería e infraestructura, desde el Himalaya hasta el Mediterráneo, atravesando todo Medio Oriente. Mientras que han estado alimentando este movimiento masivo de difusión del Islam chiita en toda la región, otro movimiento ha estado creciendo bajo sus narices dentro de las fronteras mismas de Irán. Creo que lo que está pasando en la iglesia de Irán se convertirá en una vara de medir para el cuerpo de Cristo en el mundo. No es algo que podamos mirar y admirar desde lejos. Va a ser algo que requiere de nuestra participación y va a sacudir nuestras vidas. Es una invitación de Jesús a decir sí a más, porque hacia donde nos dirigimos va a requerir más. Lo que tenemos ahora no es suficiente. Lo que necesitamos es algo que Irán está tocando ahora mismo, y es nuestra responsabilidad como el cuerpo de Cristo global decir sí a esa invitación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, tenemos un cuadro, una descripción de cómo es la iglesia de los últimos tiempos. Está golpeada y ensangrentada, pero también es triunfante y victoriosa. Dice que la iglesia de los últimos tiempos vence por la sangre del Cordero, la palabra de su testimonio y por no amar sus vidas hasta la muerte. Hoy en día la iglesia en Irán ya está caminando en esa dirección, y creo que el Señor va a tomar este asunto del testimonio, la historia, el testimonio de la iglesia en Irán, y lo encomendará al corazón del cuerpo global de Cristo, a que sigamos sus pasos y aprendamos de ellos. Creo que el Señor está poniendo su mensaje como una prueba para nosotros, para prepararnos para los días venideros. Capítulo 1. La sangre del Cordero. Esta semana estamos aquí en Indonesia, reunidos con un grupo de líderes de la iglesia clandestina en Irán. Debido a la seguridad dentro del país, ellos tienen que salir del país para un entrenamiento más intensivo, para reunirse, para equiparse, renovarse y tener comunión. Joel y yo nos hemos estado reuniendo con ellos más o menos durante los últimos 5 años. Puedo decir con certeza que ninguna otra persona o grupo de personas me ha impactado más que los iraníes. Ha sido un privilegio sagrado viajar con ellos, y ha sido un gran honor encontrarlos y llegar a conocerlos profundamente. Nos hemos reunido con los líderes iraníes en países de todo el mundo. Este año es muy apropiado que lo hagan aquí. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo. No podemos llevar a la gente dentro de Irán para que se reúnan con ellos, pero podemos sacar sus historias fuera de Irán para que la gente las escuche. Creo que es importante y muy significativo lo que estamos aprendiendo y escuchando acerca de la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo hoy en día. Aquí, en la nación musulmana más grande del planeta. Sabes, para la gente de afuera de Irán, las personas oyen muchas historias sobre cómo la iglesia está creciendo en Irán y demás. ¿Esto es verdad? ¿En Irán? Es verdad. Estoy sentado en mi balcón ahora mismo. Son las 3 de la mañana.
frente a las luces de Teherán, solo mirando las luces de la ciudad y el horizonte, pensando qué va a suceder en los siguientes días. Cuando pregunto a la mayoría de los occidentales, ¿qué te imaginas cuando piensas en los iraníes? La gran mayoría dicen Ahmadiyya, los musulmanes, los ayatolás. Imaginan a todos estos musulmanes enfadados agitando sus puños y gritando «Muerte a América, muerte a Israel» y ese tipo de cosas. Y la realidad es que dentro del país no es nada parecido a eso. Hoy en día, Irán es hogar de la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo. Es casi totalmente de trasfondo musulmán. No tienen afiliación a una denominación. No tienen reconocimiento o legitimidad gubernamental. No tienen cuentas bancarias. No tienen entidades de excepción de impuestos. No tienen un liderazgo centralizado. No tienen escuelas bíblicas, ni seminarios, ni tienen propiedades o edificios de iglesias, y no poseen bienes. Además de eso, aunque sea de trasfondo musulmán, son en general enérgica y apasionadamente pro-Israel. Es decir, aman al pueblo judío. Y además de eso, es predominantemente liderado por mujeres. ¿Y si te dijera que el Islam está muerto? ¿Y si te dijera que las mezquitas están vacías dentro de Irán? Irán, que es conocido como la nación más radical del mundo, exportando el terrorismo, exportando el Islam radical, pero cuando vas al interior del país, las mezquitas están vacías. ¿Y si te dijera que nadie practica el Islam dentro de Irán, me creerías? Pero esto es exactamente lo que está sucediendo dentro de Irán. Dios se está moviendo poderosamente dentro de Irán. La clase dominante es la religiosa. Y muchos son religiosos porque ahí es donde están los trabajos mejor pagados. Pero la mayoría de la gente es gente normal y corriente. Aman a Dios, pero se dan cuenta, ellos reconocen que el problema es el Islam. ¿Y si te dijera que un evangelista de Jesús entró en Irán? ¿Y si te dijera que el mejor evangelista de Jesús fue el imán Jomeini, los ayatolás? Puede que te preguntes qué quiere decir, cómo es posible, porque los ayatolás y el imán Jomeini trajeron el verdadero rostro del Islam. Y cuando la gente en Irán vio la verdadera cara del Islam, descubrieron que era una mentira, que era malvado y que era un engaño. Porque después de 40 años bajo la ley islámica, una utopía según ellos, tuvieron la peor devastación conocida en la historia, en los 5000 años de historia de Irán. Dios nos ordenó en Mateo que debemos ir a hacer discípulos a todas las naciones. Así que este es mi honor, que yo esté ejecutando su mandato en Irán. La forma de plantar iglesias en Irán es un tema muy interesante porque en Irán durante muchos años hemos visto la persecución y lo que hizo la persecución fue destruir las iglesias que no eran discípulos y destruir las iglesias que eran sobreconversos. Así que el cambio sísmico que ha ocurrido en la iglesia de Irán es que todos estos plantadores de iglesias se dieron cuenta que los conversos huyen de la persecución, pero que los discípulos morirían por el Señor en la persecución. Así que el método de plantación de iglesias dentro de Irán es que no convertimos para discipular, discipulamos para convertir. Entonces lo llevamos a un viaje desde el principio cuando Dios inició a Cristo, donde Dios se revela plenamente a sí mismo. En Irán comenzamos un proceso llamado Movimiento para Hacer Discípulos, DMM, para plantar iglesias. Yo amo DMM. Le corta las manos a Satanás. Porque de una manera sigilosa empieza a llevar a las personas hacia la salvación de la misma manera que Jesús dijo, ser sabios como serpientes, pero inocentes como palomas. Si miramos en la vida de Cristo, Él comenzó a discipular a la gente inmediatamente.
Así como el Señor discipuló a la gente desde la primera interacción, en el proceso de discipulamos a las personas desde la primera interacción con Dios. Así que desde la primera interacción aprenden a dar gracias a Dios, aprenden a orar a Dios, aprenden a ministrarse unos a otros, aprenden a leer la palabra y a conocer la autoridad de la misma. Reciben mensajes en su relación vertical con Dios, reciben mensajes horizontales en la relación con la gente y aprenden a evangelizar aún antes de venir a Cristo. Creo que usamos el término discipulado de una manera torpe y algo errada en Occidente. Quiero decir, cuando decimos discipulado, típicamente lo que queremos decir en el contexto occidental es: estoy mentoreando a un creyente para que crezca en la semejanza y madurez de Cristo. Pero eso no es necesariamente lo que el discipulado es. Seguro es parte de ello, pero el asunto es que el discipulado comienza el día 1. Esto significa que cuando conoces a un no creyente que nunca ha escuchado el nombre de Jesús y comienzas a enseñarle sus mandamientos, conozca el nombre de Jesús o no, estás empezando a discipular ahí mismo en ese momento. Este es el pilar de porque la palabra discipulado incluye disciplina. Así que los estamos disciplinando o mostrándoles cómo deben interactuar con Dios de la misma manera que Cristo disciplinó y corrigió a los discípulos cuando no estaban interactuando con Dios correctamente. Y por eso el Evangelio se está difundiendo como un fuego arrasador en Irán. Es porque ellos creen que el discipulado comienza en el primer segundo en que se entra en contacto con alguien. El discipulador es alguien que administra los mandamientos de Jesús y pone las enseñanzas de Jesús como el tema central en cada situación. Por eso creo que la iglesia en Irán es tan valiosa para la iglesia a nivel mundial en este momento histórico coyuntural. Una de las cosas que impacta mi corazón sobre la iglesia en Irán es la manera en la que creo el Señor está usando la iglesia iraní para hablarle a la iglesia de Occidente. Estamos aquí en un antiguo cuartel de oficiales sirios bombardeado que ha sido reutilizado como pastos para ganado. Mira alrededor. Tal vez los escuches. Y cuando nos sentamos aquí, es como, irónicamente, me impacta. Me recuerda Proverbios 14 en adelante, en el que dice: donde no hay bueyes o no hay ganado, el establo está limpio, pero con los bueyes viene el aumento. Se necesita un buey para hacer el trabajo, para crear. Ya sabes, tener una cosecha. Pero si vas a tener el buey, entonces habrá desorden. Para ver la cosecha, para ver real y verdaderamente la llegada de la cosecha, no va a estar todo limpio, no va a estar todo ordenado, va a haber desorden. No llega en la forma en la que creemos que vendrá. Recuerdo hace algunos años atrás cuando Dalton, Ana y yo íbamos a conocer a todos los líderes clandestinos iraníes por primera vez y previamente teníamos este tipo de idea en mente, ¿sabes? Estos tipos son las fuerzas especiales, la vanguardia, los que están liderando la red de iglesias de más rápido crecimiento en el mundo, en una de las naciones más restringidas y difíciles de la tierra bajo una intensa persecución. Y luego los conocimos. Ali, el ex hacker y productor de metanfetamina, ahora líder cabecilla de la iglesia clandestina en Irán. Muhammad, el ex traficante de drogas, ahora comediante amateur y empresario profesional y padre de la iglesia en Irán. Esta es la gloria de la iglesia en Irán.
El poder de Dios se despliega entre los quebrantados, los abatidos y los depravados. Es aquí, en la brutalidad y el desorden de la disfunción humana, donde vemos sus maravillas. Fatma, exatea y suicida fracasada. Ahora, evangelista profética que supervisa cientos de iglesias. Shirin, antigua extremista chiita, ahora multiplicadora de iglesia de ADN apostólico y entrenadora de hacedores de discípulos. Jesús puede usar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y no le tiene miedo al caos. Eran los más hermosos, radiantes, hasta podría decirse simplones, ya sabes. Gente de lo más divertida y hermosa. Instantáneamente nos enamoramos de ellos. Lo que están haciendo estas cosas increíbles es que él está usando gente común y corriente como tú y yo. Y aquí es donde Dalton me mira y dice, son como ovejas en medio de lobos. Ese será el nombre de la película, Ovejas en medio de lobos. Cuando hacemos DMM, Jesús ha ido más rápido que nosotros. Él ha venido en sus sueños o ha llegado milagrosamente a sus vidas. Cuando oímos esto, sabemos que Jesús se nos adelantó. Es por eso que en el DMM la regla máxima es ve a uno, haz uno, enseña a uno. Eso es lo que han aprendido. Y aunque sean incrédulos, ¿cómo se convierten en líderes? Ellos te observan. Oh, ¿quieres ver cómo hacerlo? Ven conmigo a la calle. Incluso si son incrédulos, mira cómo hablo. Todo está fundamentado en la oración. Comenzamos orando y encontramos gente de paz a través de la oración. Incluso encontramos lugares a través de la oración. Cuando oramos y encontramos a una persona de paz, comenzamos a hablarle a esa persona y ella es libre de compartir esto a cualquiera en su círculo, pero normalmente empiezan con su familia. Pueden empezar involucrando a su familia y si otros dos se unen a ellos, consideramos que es el inicio de la formación de una iglesia. Todo esto es en la primera semana. En esa primera semana que comenzamos el proceso DMM con ellos, hablamos por primera vez, averiguamos sus necesidades y compartimos la primera historia. Podríamos tener la formación de una iglesia. Para nosotros no es importante cuánta gente sea o lo pequeño que sea. Al comienzo no nos importa si no tenemos un pastor que supervise, un maestro que enseñe o un evangelista evangelizando. Desde la primera semana, la iglesia que se está formando está bajo el poder y el gobierno del Espíritu Santo. Es tan interesante ver el proceso porque la gente en esta incipiente iglesia infantil ni siquiera entienden lo que les pasa cada semana. No se dan cuenta que Dios ha comenzado a discipularlos desde la primera semana. Si miras a los 12, si miramos los principios del cristianismo, los cuales son Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz y Él resucitó 3 días más tarde, ¿eran los discípulos en teoría creyentes? No, no lo eran. Y si miramos en Mateo y en Lucas, a Jesús enviando a los 70, esos 70 eran no creyentes. Y aquí están, echando fuera demonios, sanando a la gente y proclamando el evangelio del reino. Cuando hablamos de plantar iglesias en Occidente, generalmente estamos hablando de un pastor o un maestro iniciando una comunidad que se construye alrededor de ellos, y el resto los escuchan dar charlas de media hora o 1 hora una vez a la semana.
Y esto es extraño para los iraníes, esto es extraño para la iglesia afgana, porque la expresión de plantar iglesias en el mundo musulmán no es plantar iglesias, es hacer discípulos. Si miramos el modelo de Jesús, técnicamente, Él está dejando que los no creyentes lleven a otros no creyentes a sí mismo o al reino de Dios. Jesús no nos mandó a plantar iglesias, nos ordenó que hiciéramos discípulos. Puedes intentar plantar una iglesia y puede que logres hacer discípulos, pero si haces discípulos vas a plantar iglesias. Si tu método es realmente de Dios, debería funcionar en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona. Y no importa que seas una chica afgana analfabeta o si eres médico, ya sabes, en la capital de Teherán. Debería ser tan cautivante para ese médico y a su vez sencillo para esa chica afgana. Así que las implicaciones de DMM es que podríamos terminar la gran comisión en nuestra generación. The Father revealed to us the only way, the highest name. Jesus, Jesus, Jesus. En 2014, ISIS irrumpió en toda la región, estableciendo la capital de su califato a unos pocos kilómetros al oeste de aquí, justo ahí abajo en Mosul. Durante ese empuje inicial hacia el este, ISIS fue detenido al pie de esta montaña por la Peshmerga, que son las fuerzas militares kurdas. Los kurdos se atrincheraron y protegieron este monasterio y todo lo que hay hacia el este, entre aquí y la frontera iraní. Luego, en octubre de 2016, la Peshmerga inició una campaña en la que expulsó de manera efectiva a ISIS de las llanuras de Nínive y liberó toda la zona alrededor de Mosul. Estuvimos aquí todo este periodo proporcionando atención médica de emergencia durante los combates. Durante el fervor de la campaña, mientras ISIS perdía terreno, ocurrió algo muy importante. El Ministerio de Defensa iraquí tomó la decisión de federalizar las milicias chiitas respaldadas por Irán, incorporándolas al ejército iraquí. Las fuerzas de seguridad iraquíes hoy en día son más del 90% chiitas. La mayoría de ellos son en realidad ex miembros de estas milicias con respaldo iraní. En 2017, esas milicias expulsaron a los Peshmerga de las llanuras de Nínive y tomaron el control total de la misma. Lamentablemente para esto utilizaron tanques y armamento estadounidense. Mientras la comunidad internacional ignoró sin hacer nada y se cubrió los ojos, las fuerzas iraníes invadieron a los kurdos que detuvieron a ISIS. Irán ha establecido una posición aún más temible en toda la región. Fue una tragedia, una desgracia de proporciones épicas. Este es solo un ejemplo de lo que está sucediendo en todo el Medio Oriente. Irán está financiando milicias armadas para luchar contra los suníes y cualquier otro que se interponga en su camino. Como resultado, ahora controlan especialmente 5 capitales: Teherán en Irán, Bagdad en Irak, controlan Damasco en Siria, también Beirut en el Líbano y controlan Sa'ana en Yemen. Están influyendo fuertemente en la región, principalmente a través de una creciente guerra de poder desde el Himalaya hasta el Mediterráneo. Cuando uno está aquí en Indonesia, hay una dolorosa realidad que rápidamente te da una bofetada en la cara. Este en muchas maneras es el fin de la Tierra, y sin embargo esta es la nación más grande y con más musulmanes en el mundo. Indonesia está tremendamente lejos de Arabia y aún así el Islam, la gran falsificación, ha tenido un gran éxito evangelizando completamente esta nación. El tema central del que estamos hablando en realidad es este asunto de la obediencia. No estamos hablando de evangelismo o misiones o plantación de iglesias. De lo que estamos hablando es de la obediencia al rey. Y creo que el enemigo entiende
el poder de la obediencia, por lo que esta gran falsificación del Islam fue predicada y se construyó sobre la base de la completa rendición y obediencia. Y este es el corazón de la yihad, es dar todo lo que tienes, es dar todo tu cuerpo, toda tu sangre, toda tu energía, tu todo tu ser, a tu Señor del cual eres esclavo. Y el enemigo toma toda esta cuestión de ser un esclavo, que está alojado en el corazón del Evangelio, y ha construido toda esta religión demoníaca en torno a la obediencia, a un falso Dios y a una falsa religión. Y en verdad es un claro ejemplo en donde como iglesia de muchas maneras fallamos para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, mientras que la falsificación ha tenido mucho éxito. Ya sabes, tenemos un par de opciones aquí. Podemos odiar la falsificación y responder con enojo, y aún así seguir desobedeciendo a nuestro rey, sin traerle ninguna gloria y sin mover la pelota más allá, por así decirlo. O podemos amar a aquellos que han sido seducidos por la falsificación y nosotros mismos entregarnos sin reservas a nuestro Señor, quien es el único camino, la verdad y la vida. Creo que este es el tema que tenemos que recuperar en estos días, antes del regreso del Señor. Y así es como el Evangelio del Reino se difundirá a través de culturas y naciones e idiomas y grupos de personas. Es por la obediencia a aquel que es digno de la adoración, la alabanza y la obediencia de las naciones. You're not done with us. You're moving as we sing. You're not done with us. Una cosa muy poderosa en DMM es que es un discipulado basado en la obediencia, donde la autoridad final es la escritura. Y cada vez que leas las escrituras, debes obedecerlas. Así es como las personas se moldean a la imagen de Cristo y son santificadas. No están leyendo la Biblia para obtener información. Leen la Biblia para ser transformados. Y su expectativa al leer la Biblia es la transformación. Y si la transformación no ocurre, no continúan. Si no obedeces lo que te dieron esa semana y no lo compartes, no sigues adelante. El resultado final de DMM es este. 1. Tienes la habilidad de estar firme solo. 2. Es altamente reproducible. Y 3. Eres extremadamente obediente a Cristo. Piénsalo. Si un falso evangelio pudiera extenderse tan rápidamente y multiplicarse tan agresivamente, entonces el evangelio del reino también puede, pero con mayor fuerza. Porque el evangelio eclipsa por completo la capacidad del Islam para reproducirse en los corazones de sus seguidores y creyentes, porque es la verdad. Tengo una historia de una chica que fue violada desde que puede recordar, y ella leyó el capítulo 3 de Génesis, que trata de la caída y el perdón del Padre, y dijo, si Dios puede perdonar a Adán y a Eva, después de haberles dado todo y solamente amarlos, entonces podré perdonar a mi padre que me violó toda mi vida. Cuando dejas que el Espíritu Santo guíe y confías en Él, que Él enseñará y predicará y tocará a la gente en maneras tan asombrosas que cuando escuches las historias solo querrás llorar. Si no estás llorando en tu iglesia por las cosas radicales que el Espíritu Santo está haciendo, entonces hay un problema. Porque la gente estaba tan radicalizada por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, que renunciaron a todo. Eso es lo que falta en Occidente, el poder del Espíritu Santo que viene tan profundamente, íntimamente y de forma transformadora. La cosa que llama mi atención
como una diferencia entre la iglesia en Irán y la iglesia en Occidente, la iglesia donde sirvo, es que parece que creemos que la gente puede sentarse en un asiento, en una congregación, por mucho, mucho tiempo, y tal vez en algún momento de su vida comenzarán a seguir al Señor de una manera impactante y significativa, y que podrían en realidad ser y hacer discípulos. Podría suceder, es posible. Pero cuando lo comparo con la iglesia en Irán, al parecer es como si en Irán, cuando una persona llega a conocer al Señor e inmediatamente se activa en ser y hacer discípulos, es una diferencia muy notable. Si quieres saber una de las claves en que creo que necesitamos cambiar el guión y aprender de la iglesia y de Irán, es el momento entre llegar a conocer a Jesús como Señor y Salvador y convertirse en un hacedor de discípulos. Capítulo 2. La palabra de su testimonio. Cada día le digo al Señor, ¿qué parte de mi testimonio ayudará a la persona que está frente a mí? Entonces el Espíritu Santo me muestra qué compartir con una mujer. Le comparto esa parte de mi testimonio y espero que el Espíritu Santo me indique qué hacer a continuación. Si hablaré de cuando fui violada, o cómo fui golpeada, o cómo mi padre no me quería, o mis intentos de suicidio. Estábamos sentados con todos los líderes y yo estaba atrás y solo mirando a los demás. Y uno de los líderes se inclinó hacia mí y me dijo, lo realmente increíble de toda la gente en esta sala es que hace tan solo unos años, a pesar de lo que están haciendo ahora, todos en esta habitación eran o musulmanes radicales o adictos a las drogas, con tendencias suicidas o incluso estaban en la prostitución. Y cuando dijo eso se me hizo un nudo en la garganta. Quiero decir, solo el hecho de pensarlo me oprimió. Pero luego escuché sus historias personales, escuché sus testimonios, y eso absolutamente me quebrantó. Yo amo tanto a esta gente. Escuchar lo único y personal que son cada una de sus historias es sorprendente. Hay estos comunes denominadores en todos los ámbitos, en todos ellos como sueños, visiones, milagros, sanidades, señales y prodigios. Son denominadores comunes. Pero lo que es realmente único es que en cada una de sus vidas hay una historia de intervención personal, donde el Señor irrumpió en sus vidas de manera personal, y esto está profundamente conectado a sus propios traumas, su propia violación, sus adicciones, sus luchas internas, su trauma familiar. Algunas de estas cosas son brutales y horribles, pero es aquí donde Jesús muestra su gloria, creo que de la manera más hermosa, que es en medio del quebranto humano. Y lo que me sorprende es que cada historia es tan personal, tan única y singular. Y creo que esto testifica para la gloria de Dios que Él es profundamente personal y que va en busca de cada ser humano, va detrás de cada corazón individualmente. Y esto es para mí uno de los elementos más poderosos de toda esta historia del despertar iraní. Su historia es tan poderosa porque ella tenía la marca de la cuerda alrededor de su cuello cuando Jesús le abrió la soga. Así que no sé si podemos hablar de esto. Tal vez podamos hablarlo. Yo tenía 19 años y estaba muy deprimido. Estuve al cuidado de uno de los médicos más famosos de Irán. Nada de lo que él me dio funcionó. Your heart sweet. Viví encerrado en mi habitación solo durante 4 años. Yo solo salía de la habitación para comprar cigarrillos o algo que necesitara. Un día salí de mi casa e hice un nuevo amigo. No lo conocía, pero nos hicimos amigos. Un día me preguntó por qué estaba así, deprimido. Así que le conté mi vida. Luego me sonrió. Dijo, ¿solo eso? Dijo, mi vida es mucho peor que la tuya.
Entonces le dije, bueno, ¿cómo es que tú eres así? Dijo, ¿de verdad quieres saberlo? Yo dije, sí. Dijo, mañana ven a mi tienda. Al día siguiente fui a su tienda. Él me compartió de su testimonio. Dijo, todo lo que necesitas está en esto, y me dio la palabra de Dios. Fui a casa y me confronté con lo que escuché. Mi casa era muy vieja. Las piedras del suelo estaban sueltas y hacían ruido cuando se movían. Cada vez que caminabas hacían ruido. Cuando empecé a orar, si eres real, revélate. Alguien caminó delante de mí en el suelo de las piedras. Y la habitación se llenó de algo tan espeso que no podía respirar. Inmediatamente después de eso, corrí a la tienda de mi amigo. Él dijo, eso es muy normal. Esto es solo el comienzo, vas a ver mucho más que eso. Y él me compartió su testimonio de una manera completa. Dijo, ¿quieres recibir a este Dios que acabas de experimentar? Y estaba tan emocionado de decir que sí, y le di mi corazón a Cristo. Una de las cosas que creo que sorprende a mucha gente cuando ven por primera vez a muchos de los líderes de la iglesia clandestina es que la mayoría de ellos son en realidad mujeres. Es abrumador cuando ves el número de mujeres jóvenes. A menudo, incluso las mujeres adolescentes que están a cargo de importantes movimientos hacedores de discípulos. Mujeres que están dispuestas a dar sus vidas, mujeres que han mirado a sus maridos a los ojos y han dicho, este mensaje, este fuego que llevo en mis huesos, es tan significativo que si me cuesta la vida, si me cuesta mi cuerpo, En Irán, las mujeres desempeñan uno de los papeles más importantes en DMM. En DMM no importa si eres hombre o mujer, viejo o joven. Cualquier persona de cualquier edad puede hacerlo. Este era uno de los grandes problemas del pasado. Cuando plantábamos iglesias usando otros métodos, la gente no aceptaba una mujer como líder. Pero en DMM empezamos siendo sus amigos. Vemos sus problemas, oramos y Dios nos dice qué decirle a esa persona. Los hombres y mujeres en Irán aman este tipo de personalidad que es muy interesada en entender sus vidas personales. Puedes contar fácilmente la experiencia de tu vida, incluso a un hombre. Dar el testimonio de tu vida a un hombre, cómo tú fuiste cambiada y cómo Dios hizo esto. Cómo a través de estas historias Dios entró en mi vida y cómo el Dios de estas historias cambió mi vida. Así es como empezamos la relación y así de fácil es hablar como mujer. Y después de un tiempo, muy fácilmente puedes adentrarte en sus familias y sus vidas. Y debido a que DMM es relacional y no posicional, te conviertes en su mejor amigo. There's a beauty in our pain. Every night is a breaking day. We are colored jars of clay. So carry on. Carry on. Cuando piensas en la diferencia entre el Dios de la Biblia y el Dios del Corán, el Dios del Islam no es personal. Es grande, imponente, es todopoderoso, pero es distante. No es el Dios que te da un abrazo, por así decirlo. Así que cuando escuchas estas historias, lo que emanan es lo personal que es este Dios que los encontró, tanto que no solo te quebranta porque escuchas sus historias, además te quebranta porque ves en sus historias hasta el corazón de Jesús para ti. Una de las
verdades significativas de las realidades que existen en Irán es que cuando te atrapan, ya sabes, llevando este mensaje cristiano, no solo puedes perder la vida, sino que también puedes ser violada. Y para que una mujer diga que este mensaje es tan importante, este mensaje es tan significativo, que estoy dispuesta a mirar mi vida a la luz de la eternidad y reconocer que Jesús me ha comprado a un gran precio. Mi cuerpo no es mío, y si el costo que tengo que pagar, el precio a pagar para ver el Evangelio extenderse en mi nación, es entregando mi cuerpo. Crecí en una familia de militares. Mis padres estaban en el ejército del rey el Shah. Cuando mi padre se retiró, comenzó negocios con un hombre que se convirtió en su socio. Y trajo a este amigo a nuestra casa. Cuando yo tenía 5 años, el hombre me violó. Hizo esto por muchos años y yo tenía miedo de contárselo a mi padre. Cuando mi madre se enteró, le contó a mi padre y él empezó a golpearme desde ese día en adelante. Mi padre no paró sus negocios con este hombre. De hecho, lo invitó más seguido a nuestra casa. Desde ese momento, odié a los hombres, odié sus caras y odié a sus cuerpos. En el momento en que me golpeó, mi relación con mi padre se rompió. Se suponía que él me debía proporcionar refugio y no lo hizo. Aprendí de mi madre, quien era atea, que Dios no existía. Me entrenó tan bien en el ateísmo que podía refutar a mis profesores de Corán en mis clases de Corán. En esos días mi depresión aumentó y se volvió más profunda. Tomaba 12 pastillas al día para mi depresión. Durante 2 años no pude llorar ni reír porque estaba muy intoxicada con las drogas psicoactivas. Intenté sin éxito matarme 5 veces con píldoras. Todas las casas del sur de Irán tienen ganchos en el techo para colgar ventiladores. Así que decidí matarme con una soga. Tomé todas las pastillas y sabía que me entumecerían, pero antes de colgarme le dije a Dios: si realmente existes, quiero tocarte físicamente. Me puse la cuerda alrededor del cuello y salté. Todo se volvió negro y no entendí lo que estaba pasando. Y durante 4 segundos vi a Jesús. Vi que yo estaba sobre sus hombros, como una niña que ama a su padre. Y yo siempre quise hacer eso con mi padre. Wipe the tears away from your eyes and drive the fear away from your mind. You have no idea how safe you really are. Believe me when I say it's true, I am coming back for you. Baby, if you only knew how soon, how soon. Le dije: por favor, no me bajes al suelo. Y Jesús dijo: prometo que siempre te protegeré. Dijo: no dejaré que tu pie tropiece con piedra alguna. Y me repitió todo el Salmo 91. Pensé que todo pasó en solo 4 segundos, pero cuando volví en sí, estaba acostada en mi cama. Cuando me levanté, vi que la soga estaba abierta en el suelo. Y mi cuello estaba todo negro. Después de 2 años sin poder llorar, lloré durante horas y entendí que Dios me estaba sanando. Todo en mi pasado se había terminado, entonces supe quién era Dios y que este era Cristo. Dejé de tomar pastillas ese día y dormí como un bebé esa noche. Trust the Father and trust in me, and on His land we'll build our mansion, that where I am you will also be.
Cuando enterré a mi padre, el hombre que me violó fue al funeral. Me buscaba y me encontró. Traté de esconderme de él porque tenía miedo de verlo. Pero el Espíritu Santo dijo, no tengas miedo, yo le dije que viniera, quiero que vayas y lo perdones. E inmediatamente mi corazón fue sano. ¿Obtuviste tu respuesta? Esta semana estamos en la frontera entre Irak e Irán, haciendo un entrenamiento cruzado entre los líderes iraníes e internacionales para aprender unos de otros y para animarnos mutuamente. Una gran parte de lo que estamos viendo es este asunto de estructura y metodología asociado con el liderazgo descentralizado y también el poderoso papel de la mujer en los movimientos de hacer discípulos. Y amo mucho estos movimientos de plantación de iglesias emergiendo. Quiero decir, están haciendo cosas increíbles plantando iglesias a través de todo Occidente en ciudades que no esperaríamos. Pero cuando se trata de lugares como Siria, Teherán, Irán, Afganistán, estos modelos eclesiales tradicionales no suelen funcionar. Y debemos ser creativos, debemos ser flexibles. El evangelio no cambia, el mensaje no cambia, la meta no cambia. Pero si podemos hacer que otros sigan a Jesús, si podemos hacer discípulos, utilizaremos el método y modelo que sea necesario. Necesitamos volver a la senda antigua y recuperar los fundamentos del liderazgo apostólico. Irán es uno de los únicos países del Medio Oriente que en realidad está dirigido por mujeres. El porcentaje de mujeres es del 55% al 45% en el liderazgo y en los creyentes, y creo que Dios está diciendo algo. Hay un movimiento feminista en Occidente ahora mismo. Gran parte de este gira en torno al abuso sexual. Es bueno que esto esté expuesto y salga a la luz. También mucho gira en torno a los derechos de las mujeres, igualdad de salario, ese tipo de cosas. Vivía en un área del mundo donde los derechos de las mujeres ni siquiera es algo real. Lo fascinante de lo que está sucediendo en Irán en este momento es que los líderes más poderosos son mujeres. Pero no es una forma humanista resonante de soy tan buena como soy tan fuerte como de hecho, son las mujeres más amables. Veo, en contraste con lo que está surgiendo en Occidente, hay tanto humanismo que la verdadera libertad y la liberación no puede venir. Hay un muro y amargura que está sofocando e inflamando este movimiento en Occidente, mientras que aquí es gracia, perdón, misericordia y agradecimiento. Una de las cosas que son problemáticas en Occidente es que en Occidente no se entiende al hombre y a la mujer como el panorama completo de Dios. Y no puedes hacer a uno más significativo o más importante. Es como, ¿cuál es el más importante? ¿Es Jesús más importante que el Padre o es el Espíritu Santo más importante que el Padre? Cuando miras la Trinidad es una imagen completa de Dios. Y cuando miras al hombre y a la mujer es la imagen completa de Dios. Y esto es algo que está sucediendo en Irán. Las mujeres se están levantando. Mujeres apostólicas, mujeres proféticas, enseñando a las mujeres. Las mujeres creyentes en Irán son, en realidad, algunos de los líderes más poderosos, probablemente en el mundo. Debido a las circunstancias en las que viven, ellas tienen que ir más profundo en su fe. Tienen que ser audaces, tienen que ser fuertes. No en sus propias fuerzas, sino que tienen que apoyarse en las fuerzas de Dios. Dios dice, yo tengo suficiente fuerza, es tu debilidad la que necesito. Ellas le han dado su debilidad y se están apoyando en su fuerza. Ellas están liderando este movimiento dentro del país. Están saliendo a las carreteras y caminos, compartiendo a Jesús con prostitutas, con drogadictos, con
todos los que entran en contacto con ellas, y honestamente esto requiere coraje. Y por eso son mujeres valientes. En Irán, las mujeres de la iglesia son libres de decir lo que ellas piensan. En Irán, las mujeres no tienen que pedir permiso para ejercer el ministerio. Debido a que tantas mujeres en Irán han pasado por tantas dificultades y dolor, eso las hace muy fuertes interiormente. Sabes, vengo de Occidente. Vengo de donde la vida es fácil. Vivimos para nuestro propio placer, nuestro propio confort, nuestra seguridad. Básicamente vivimos para nosotros mismos. Y estas mujeres viven para Jesús. Conocer a estas mujeres me cambió. Y cuando veo todas estas mujeres, jóvenes y ancianas, mujeres que están liderando uno de los más poderosos movimientos de resistencia en la Tierra, es un movimiento de Dios contra la oposición de Satanás. Son mis heroínas. Muchas mujeres iraníes tienen problemas emocionales, físicos y mentales por ser pobres, haber sido violadas, por ser golpeadas. Cuando se hacen creyentes, Dios las hace muy fuertes, por esto ellas andan con firmeza. Especialmente las mujeres que eran adictas, debido a sus dolores pasados, andan con más firmeza, inmediatamente se convierten en líderes. El lugar de la tierra donde las mujeres sienten más opresión, obtienes la mayor autoridad, obtienes la mayor influencia, obtienes el mayor fruto. Y aun cuando tenemos versículos como 2 Timoteo, las mujeres siguen en sumisión a sus esposos, al igual como Jesús se sometía al Padre. Pero aún así era Dios. Él todavía se movía, aún podía ministrar. No dijimos, ¿sabes qué? Porque de alguna manera tú eres la segunda al mando, tú no puedes. Y lo mismo está ocurriendo dentro de Irán. Por un lado, ellas comprenden el orden de la iglesia, ese orden de una manera muy bíblica, son sumisas a la estructura y al orden adecuado, pero cuando se trata de lo que Satanás hace, ellas son feroces, ya sabes, no son como las modernas, estas mujeres enojadas, liberales que solo se molestan, no. Hay una gentileza, una sumisión, y esto es hermoso. Y sigue el patrón bíblico, pero cuando se trata de lo que hace Satanás, de ninguna manera, ellas no serán sumisas. En DMM, una mala persona puede ser un buen líder. Podría ser una mujer que mató a su marido, o vende drogas, o es una prostituta. Tenemos muchas mujeres así en Irán. Debido a todo esto, es que hay un despertar dentro de Irán. Estoy aprendiendo a través de DMM que todo tiene una razón. Si las mujeres en Irán tienen este dolor, es porque Dios tiene un plan para que las mujeres en Irán dirijan e impulsen DMM en Irán. Amén. Soy un hijo de pastor. He estado dentro y alrededor de la iglesia toda mi vida. Le tengo mucho afecto al cuerpo de Cristo en todo el mundo. Tantas experiencias increíbles y un gran liderazgo. Pero si soy honesto, veo algunos cambios que se avecinan en la forma en que como líderes comenzamos a operar, particularmente en el cuerpo de Cristo. Algo que he aprendido de los líderes de la iglesia en Irán es que cuando ven a un joven de 19 años, a uno de 20 o 21 años, que comienza en la fe, que comienza a apasionarse por el ministerio del evangelio, cuando ven a esa persona están visualizando que dentro de un año esa persona podría estar dirigiendo una iglesia.
Esto es revolucionario a la manera en que pensamos. Tradicionalmente, para el ministerio se deben tener algunos años de entrenamiento, servir 10 años seguido y luego, tal vez en algún punto, 20 o 30 años más tarde, lideraría algún tipo de ministerio del evangelio en alguna parte. Para mí lo emocionante es que donde la iglesia se multiplica rápidamente, vemos este tipo diferente de filosofía y perspectiva, donde en vez de tratar de seguir construyendo el centro de lo que nosotros hacemos, empezaron a ver a la gente como líderes y a empoderarlos y liberarlos para que continúen y se autoedifiquen. En realidad les están diciendo, Dios ha puesto una pasión en ti, solo sigue y ve tras ello. Y he visto que esa es una de las claves donde la iglesia se multiplica rápidamente, es ese corazón y sentimiento para decir, veo la obra del Señor en tu vida, veo la unción que hay en tu vida, ve tras ello. Tengo un desafío para Occidente y este es mi desafío. ¿Cuál es tu programa de discipulado? Para una persona como Sansón, si viniera a tu iglesia, ¿lo harías un líder? Sansón no era solo un líder, era un héroe de la fe. Pero sé que muchas iglesias dirían, tienes problemas de carácter, tienes problemas de ira, tienes problemas de lujuria. Arregla eso primero y luego sí te pondré en el liderazgo. Pero en DMM no miramos el exterior, miramos el interior, lo que significa que estamos mirando la mano de Dios. Y en DMM ves la mano de Dios sobre la gente. Es por eso que tenemos gente como Sansón y están llevando a cientos, incluso a miles de personas a Cristo. Por eso tenemos prostitutas que están llevando a cientos de otras prostitutas a Cristo, porque Jesús sabe lo que está haciendo. Cuando les damos ese tipo de permiso, es ahí donde empezamos a ver que el fruto comienza a darse tan rápidamente. Pero allí hay otra cosa, tenemos que estar dispuestos a superar el caos que genera el producir. Un cementerio tiene un orden perfecto, pero en las guarderías hay vida. La gente que Jesús eligió, sé que para nosotros sería muy difícil elegirlos, porque estamos mirando el exterior, pero el asunto es que tenemos que mirar dónde está la mano de Dios, y DMM es todo acerca del Espíritu Santo y a quien Él ha elegido. Así que cuando vemos un contexto musulmán en términos de, ya sabes, visualizar el avance del evangelio en el Medio Oriente, el hardware, si podemos usar la analogía de una computadora, el hardware que tenemos ahora mismo en Occidente no puede ejecutar el software del evangelio en el Medio Oriente. De hecho, ni siquiera creo que pueda funcionar en los Estados Unidos. No creo que pueda funcionar en Europa, pero todavía estamos perpetuando este modelo, todavía estamos vendiendo el hardware. Aunque en Occidente no nos hemos dado cuenta que nuestro software no funciona en él. Creo que si vienes a un lugar como este, ya sabes, una mezquita en medio del mundo musulmán, y empiezas a preguntarte cómo podría arraigarse el evangelio aquí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podríamos ver un movimiento de multiplicación que comience aquí, donde veamos líderes listos ahora, desde un principio, y no después de 5 años? Así que hay un cambio en el que empezaríamos a decir, yo no tengo miedo de que las cosas sean un poco desordenadas. No tengo miedo de cómo la gente pueda percibirme a mí o a mi ministerio. Prefiero tener vida. Prefiero tener nuevos bebés en toda la casa. Prefiero ver a la gente aprender y crecer cometiendo errores temprano para que puedan liderar con denuedo y poder. ¿Está la gente construyendo iglesias? ¿Hay muchas iglesias a las que la gente se esté uniendo en Irán? ¿O cómo es? No. Están destruyendo todos los edificios de iglesias en Irán y los están cerrando todos. Si hay una iglesia es toda clandestina. Sí. Iglesia de San Pablo. La iglesia de San Pablo es la estructura de iglesia más antigua del sudeste asiático. Aunque la estructura del edificio permanece en pie, el evangelio en sí nunca echó raíces. Hoy es una atracción turística para los musulmanes en una nación de mayoría musulmana. El mensaje siempre ha sido el mismo. El mensaje del Evangelio no ha cambiado. Creo que las metodologías a lo largo del tiempo han tenido que hacerlo debido a que siempre hay cambios en el mundo. Y aquí estamos parados en esta
en esta iglesia, la cual es ahora una atracción turística, porque en algún punto se volvió irrelevante. Entonces yo creo que simplemente tenemos que evaluar cómo estamos alcanzando a la gente. No podemos enamorarnos del método. Tenemos que seguir enamorados de Jesús y luego lo que tenemos que hacer es dar con el cómo conectar con la gente. Porque la gente lo que quiere es una conexión con las personas, es una relación. No es un sistema ni una metodología. Simplemente no podemos enamorarnos de los métodos o prácticas. Se trata de la persona de Jesús viniendo, dando su vida. Y esta persona sabiendo que hay una necesidad dentro de él, y él es el que satisface la necesidad. Pero a veces estas estructuras han creado circunstancias que en realidad lo hacen más difícil, aun si no era la intención inicial. Y tal vez incluso fue algo fructífero en su momento. Pero hay un tiempo para todo. Así que creo que tenemos que evaluar continuamente cómo estamos alcanzando a la gente. Recuerdo haber tenido una conversación con uno de los líderes de la iglesia de Irán y les preguntaba, ya sabes, ¿cuál es el secreto para alcanzar la dimensión de poder que está fluyendo a través del cuerpo allí, las señales, las maravillas, las cosas sobrenaturales que están viendo a diario? Y su respuesta fue no lo que esperaba, pero realmente sí fue esclarecedor. Y habló de cómo el cuerpo, usando el pasaje de las piedras vivas, donde somos piedras vivas que encajan entre sí y son esas piedras vivas las que se convierten en la habitación de Jesús en la tierra. Y, ¿sabes? Estaba diciendo cómo hacen que van a un retiro siendo unas 80 personas compartiendo 2 dormitorios. Y entonces toda esta colisión sucede. Y lo genial es que no tienen otro lugar a donde ir, así que en vez de separarse y empezar otra iglesia, se mantienen juntos y soportan la posición de sus vidas como estas piedras vivas. Y encajan en una verdadera estructura física y espiritual, una colección de seres humanos que ahora se convierten en el lugar de habitación de Jesús en su región. Si hiciéramos un estudio sobre todos los lugares en los que el Evangelio está avanzando ahora mismo en Medio Oriente, y hacemos un estudio del tipo de estructuras de liderazgo que se han implementado a nivel de la base fundamental, lo que vemos es que el liderazgo es descentralizado y está distribuido, lo que significa que no se basa en un modelo particular, no se basa en un modelo específico, individual o en un conjunto de habilidades, sino que se construye alrededor del marco de Efesios 4 de empoderar a todos en el cuerpo, para que todos tengamos todo en la plenitud del Espíritu Santo que se manifiesta a través de nosotros. Cuando Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Éfeso, dijo, oigan, la misma gracia que me fue dada a mí para ser un apóstol es la misma gracia que se les da a cada uno de ustedes, a todos nosotros. Esto significa que si la gracia que fue dada a Pablo para ser un apóstol, si esa gracia está disponible para todo el cuerpo de Cristo, significa que todo el cuerpo debería tener el yugo de liderazgo sobre ellos para ser discípulos, para lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral y para enseñar. Pero si reducimos la iglesia al ministerio pastoral y de maestro y mutilamos al resto y solo tratamos de lanzar el evangelismo o lanzar lo profético o lanzar lo apostólico, esto va a socavar la capacidad de la iglesia para realmente ser iglesia. El cambio de paradigma respecto a las estructuras y aún estando parado en esta iglesia antigua es entender que Jesús no está buscando habitar edificios. Ya tuvimos edificios y obviamente al mirar a las naciones y al estar parados en una vieja estructura, no ha funcionado. Entonces si podemos empezar a ver a las personas como las piedras vivas, las personas como la estructura que va a traer el habitar de Jesús en nuestro entorno. Si podemos creer esto y aceptarlo, podemos comprometernos a cultivar y desarrollar estructuras humanas de personas, movimientos discipuladores, donde estamos reuniendo a la gente entendiendo que ese es realmente el camino que trae la gloria en la presencia de Jesús. El software del Evangelio no funcionará en el hardware
de la Iglesia Occidental en el Medio Oriente. Necesitamos tener un hardware diferente para ejecutar el software, y hasta que esto no ocurra, no podremos ver el avance del Evangelio arraigarse de forma autóctona y autónoma en el mundo musulmán. Capítulo 3. Ellos no amaron sus vidas hasta la muerte. He said, suffering will come, but he promised peace, peace. He never told. Uno de los aspectos más impresionantes de la Iglesia en Irán, en particular, es que en el centro de su teología, la teología redentiva y su entendimiento no solo de quién es Jesús, qué vino a ser y qué hará cuando vuelva, es que hay una teología del pacto que tiene a Israel en el centro. Es decir, medita en esto. Amo la forma en que al Señor le gusta darle la vuelta al guión. En lo natural, cuando le preguntas a la mayoría de la gente cuál es la mayor amenaza existente para Israel, todos dirán Irán, y es verdad. En términos de tener la habilidad potencial de literalmente borrar a Israel, Irán la tiene. Pero detrás de escena, en lo que hay detrás del telón, ¿Dios qué está haciendo? El hecho es que ahora mismo Dios está levantando en Irán uno de los mayores y más rápidos movimientos de ex-musulmanes que se están enamorando no solo del Dios de Israel, no solo del rey de Israel, no solo del Mesías de Israel, ellos también aman al pueblo judío, y como resultado, tú tienes un movimiento de oración en Irán que está clamando y orando por la salvación de Israel. Digo, esto es algo que solo Dios puede hacer. Irán e Israel, o los persas y los judíos, tienen una historia muy larga. He never told me that it wouldn't be easy. He said suffering would come, but he promised peace, peace, peace. Cuando piensas en las realidades políticas en las noticias, ves a Israel e Irán como archienemigos, pero existe esta iglesia que está creciendo en lo clandestino en Irán explosivamente, y como núcleo, el centro de su teología es Jesús en el trono. No solo Jesús en el trono celestial, sino Jesús volviendo a esta ciudad para volver a sentarse en el trono. Sosteniendo esto en el centro de su teología, piensa en lo retador que esto es. Si la iglesia de mayor crecimiento en el mundo hoy está creciendo en el corazón del mundo musulmán en Irán, amado, yo creo que estamos en la cúspide de algo muy dramático y muy profundo en el Medio Oriente, pero también globalmente, y esto tendrá implicaciones en la tierra de Israel. Necesitamos entender que días muy oscuros están viniendo para el pueblo judío, para el Estado de Israel, para la tierra de Israel. Y que hay un conflicto creciente y una crisis gestada que culminará en la humillación, el aplaste y la ruptura de las fortalezas de este pueblo amado que el Señor ama tanto. Para que la iglesia sea madura en la generación de la venida del Señor, necesitamos ser maduros, fervientes y probados en el amor hacia el pueblo judío, para que éste soporte el fuego y la tribulación que se está acercando en el horizonte. Amo poder ver creyentes
occidentales reunidos con los creyentes de la iglesia subterránea, porque en el occidente tenemos una teología maravillosa de la victoria, tenemos una teología de cómo prosperar y todas esas cosas, tenemos buena teología de sanidad y yo amo todas esas cosas. Sin embargo, muchas veces somos realmente débiles cuando se trata de una teología correcta y bíblica acerca del sufrimiento, y definitivamente somos débiles cuando se trata de una correcta teología del martirio. Y es por eso que pienso que nosotros aquí en Occidente debemos afianzarnos en nuestra posición con Israel, o los que son antagonistas a esto deben escuchar el testimonio de la iglesia en Irán, porque ellos no están diciendo que debemos apoyarlos solo políticamente. Ese término creo que es la expresión de solidaridad más superficial y débil, el reconocer la legitimidad de la presencia judía y un Estado judío. Hay que realmente estar de su lado en su futuro sufrimiento, cuando la persecución estalle durante la futura tribulación de Jacob, y entremos en esa etapa con ellos hombro a hombro. Y la iglesia en el Medio Oriente necesita esto desesperadamente. Si miras la iglesia primitiva, ellos creían en el martirio. Ellos creían que el martirio era en realidad el más alto logro. Si tú eras martirizado por tu fe, este era el mayor ejemplo de dar testimonio, de testificar acerca de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque esto comunica algo muy poderoso. Muestra que yo creo en la resurrección de los muertos, y debido a lo que Jesús hizo por mí, yo resucitaré. Ese es el evangelio, esa es la síntesis del evangelio, y es demostrable. No puedes demostrar algo más poderosamente que dando la única vida que tenemos, entregarla diciendo, Él me resucitará ese día. Estamos aquí en Luxemburgo, reunidos con nuestra familia FAI, como la familia Maranata. Nos estamos reuniendo en varias ciudades diferentes aquí en Europa, con algunos representantes y líderes de la Iglesia de Irán. Una de las razones por las que nos encontramos es porque queremos ver lo que está pasando en Irán y queremos aprender de ello. No solo queremos aprender de su éxito en su ministerio para que podamos crecer en éxito en nuestro propio ministerio, sino que queremos aprender de la vibrante relación con el Señor que todos ellos experimentan. La cosa más impactante que él compartió conmigo fue una historia acerca de su esposa, algo que su esposa dijo que realmente quedó en mi cabeza. Él contó cómo años atrás ellos tuvieron la oportunidad de mudarse a los Estados Unidos y vivir allí, y lo hicieron. Y después de estar en los Estados Unidos por un corto tiempo, su esposa comenzó a suplicarle que la llevara de vuelta a Irán, lo cual le pareció descabellado. Quiero decir, ¿quién quiere volverse a Irán a exponerse a toda clase de opresión, donde el compartir tu fe puede causar el final de tu vida, o un encarcelamiento brutal, o una violación, o cualquier cosa horrible? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quisiera mudarse de los Estados Unidos a Irán? Ella dijo, hay una especie de canción de cuna satánica aquí mismo. Y todos los cristianos están adormecidos y me siento adormecida. Y esa pequeña historia me perturbó porque esta mujer estaba discerniendo una amenaza a su fe que era mayor que el tipo de persecución que ocurre en Irán. Y esa amenaza es el adormecimiento espiritual. Esta situación es más peligrosa que la persecución, y tuve que preguntarme, ¿será cierto? ¿Será cierto? Es imposible venir a Europa y no enfrentarse a esta realidad de la religión muerta. Mientras hemos pasado de ciudad en ciudad a través de este increíble continente, al meditar y enfrentarnos con la realidad de lo que Dios está haciendo en Irán, no puedo evitar sentir que el Señor quiere confrontar la religión muerta en nuestras vidas, y Él quiere hacerlo a través de la iglesia en Irán. Históricamente, cuando el Señor quiere confrontar el espíritu de religiosidad, lo que Él hace es tomar mujeres insignificantes y ponerlas en el centro de la escena, y les permite a ellas expresarse en su afecto, en su amor y en su lealtad.
a Él. Y Él permite la confrontación, la colisión de los acontecimientos. Yo creo que la iglesia en Irán es como un colectivo de Marías de Betania, confrontando toda la oposición en nuestros corazones para dar todo lo que tenemos al Señor. En realidad, la persecución te mantiene limpio, en el sentido en que cuando estás en estado de persecución, estás constantemente apoyándote en Dios, constantemente corres hacia Él como tu refugio. Cuando miro el testimonio de la Escritura y miro el testimonio de la historia cristiana, lo que veo es que siempre que la comodidad, riqueza y poder es dada a la iglesia, esta parece enfermar. Y esto causa toda clase de daños. No solo se introduce el tipo de corrupción motivacional que simplemente enferma a la iglesia, sino que también produce letargo e indiferencia. Es a través de esta presión, privación y sufrimiento que la gente está viniendo a Jesús. Preferiría verlos pasar sufrimiento y estar bajo presión y bajo una dictadura autoritaria y que millones vengan a Jesús. O incluso que todo el país venga a Jesús, que la libertad, o apertura y democracia, y que la mitad de las personas vengan a Jesús. Lo que está delante de los cristianos perseguidos con frecuencia es de lo que se trata el Evangelio. Y lo que está delante de los cristianos ricos en una sociedad libre, no solo eso, sino con toda una gama de opciones de vida en su tiempo y en el uso del dinero. Eso es algo peligroso. En Apocalipsis, la única iglesia que no fue criticada por Jesús fue la primera iglesia, Esmirna. Y la primera iglesia es la única iglesia que estaba verdaderamente bajo sufrimiento y persecución todo el tiempo. Prefiero ver a millones de personas venir a Jesús que tener libertad. Prefiero ver a millones de personas venir a Jesús que democracia. Nos estamos jugando por la eternidad aquí. Esto no es algo temporal como, está bien, son libres de no llevar un pañuelo en la cabeza, son libres de elegir a sus funcionarios públicos. Si la libertad era una cosa tan buena para el reino, entonces, ¿por qué Estados Unidos y Europa están en el estado que están ahora? Lo que está pasando en Irán ahora es que están experimentando a Dios como alguien totalmente suficiente en su capacidad para liberar a la gente. No necesariamente de sus circunstancias externas, pero en su alma encuentran la liberación y una vida que va mucho más allá de tener una buena vida aquí en esta tierra, sino una esperanza de algo que permanecerá por la eternidad. Y para mí, esa es la diferencia. La iglesia en Occidente vive para cómo podemos hacer de esta vida la mejor vida posible. Y la iglesia en Irán está diciendo, olvida esta vida, vive para la siguiente. Podemos aprender mucho de la gente que sufre persecución, como nuestros hermanos y hermanas iraníes. ¿Cómo lo están haciendo? Tienen que hacerlo y funciona. Es descentralizado. Es un movimiento de hermanos y hermanas sin gran liderazgo. Son guiados por el Espíritu y confían el uno en el otro, viviendo la relación, viviendo la unidad, y funciona. La gente viene por cientos, miles vienen a seguir al Señor. Y si funciona en lugares de persecución, ¿por qué no aprendemos de ellos? ¿Por qué no empezamos también a hacerlo aquí antes de que llegue la persecución hasta donde estamos nosotros? ¿Por qué no empezamos ahora a ser entrenados para hacerlo de la misma manera? Para que la cosecha sea grande. Y si vemos que funciona allí, ¿por qué no habría de funcionar aquí? Empecemos a hacer lo mismo, no lo que hacen los iraníes. Hagamos lo que Jesús hizo. Él los llamó a la mesa. Los iraníes hacen lo que Jesús hizo. Hagamos lo que Jesús hizo y aprendamos del pueblo iraní cómo hacerlo. Para ella, el letargo y la indiferencia eran una amenaza mayor que la persecución. Y lo es. Simplemente lo es. Like a thief in the night with
estamos confesando con nuestras bocas que Jesús es el Señor, no solo deberíamos empezar a ser como Él, sino que debería cambiar todo en nuestra vida. Y cuando tú estás con estas mujeres, puedes ver que ellas han estado con Él. Son feroces y fructíferas y... no puedo honestamente decir que ahora, en otros lugares donde estuve, esto sea cierto. Estoy creyendo, estamos orando, esperando que se haga realidad. Creo que el Señor quiere dar un golpe decisivo a la religión muerta en nosotros y a nuestro alrededor. Creo que la iglesia en Irán es el instrumento que Él quiere usar en nuestra generación para catalizar esto globalmente. Yo realmente creo que el conocer a Jesús debería cambiarlo todo en nuestras vidas. Y si no es así, entonces no sé si le conocemos. Everything, this is gonna change everything. 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 Creo que si intentamos describir los días en que vivimos, estamos viviendo en los días de descentralización radical y distribución de todo lo que pueda ser distribuido. Si miras en el pasado, la información estaba controlada. Por ejemplo, en el liderazgo, el gobierno, el ejército o la economía, todo estaba muy controlado y centralizado. En cambio ahora todo es descentralizado. Y el centro de todo está desapareciendo y desvaneciéndose. Todo se distribuye. Ha empoderado a la persona promedio el tener acceso a la información de una forma que nunca se ha podido en la historia de la humanidad. Entonces, en muchas formas, los dictadores pueden intentarlo, pero no pueden mantener el poder de la manera en que solían hacerlo. Los dictadores puede que consigan aferrarse al poder con, ya sabes, puño de hierro, pero ya no pueden tener más el corazón de la gente. Ellos no pueden controlar los corazones de la gente. Vemos a los dictadores y decimos, sí, amén, pero el hecho es que es igual en la iglesia. La estructura de la iglesia en Occidente por mucho tiempo ha sido muy centralizada y sin distribución. Históricamente han habido, si somos honestos, han habido dictadores en el cuerpo de Cristo. Y su tiempo ha llegado, su hora terminó. Y el evangelio le pertenece a todos. Es una estructura piramidal de los pocos liderando a los muchos. Y lo que vemos en la era de la distribución es que ahora los muchos están distribuyendo el liderazgo sobre todos en general. Y creo que eso está en el corazón de Maranatha. Maranatha es una comunidad descentralizada de hacedores de discípulos e iglesias que operan globalmente dentro del contexto de descentralización y distribución del liderazgo. Creo que en esta hora final estamos entrando en un periodo donde todos compartiremos recursos debido a que tenemos una meta en común. Ya no será más acerca de que tal ministerio tiene su reino y tal predicador tiene su plataforma. Si nosotros no rendimos nuestros ministerios, si no soltamos nuestras plataformas por la causa común de completar la gran comisión, entonces, en mi opinión, seremos corridos a un lado en tan solo unos pocos años. Maranatha es una palabra aramea que en realidad es un juego de palabras y dependiendo de cómo la pronuncias, puede significar el Señor ha venido en pasado o ven Señor o el Señor vendrá en futuro. Y este mensaje Maranatha creo que Pablo lo empleó como un medio de centralizar el mensaje y el pensar. Además de los sentimientos, las emociones y la esperanza de la iglesia primitiva alrededor de un mensaje centralizado, mientras descentralizaba y distribuía el liderazgo que anunciaba y proclamaba este mensaje en todo el mundo conocido. Maranatha para mí significa... Todos conocemos la historia de Zaqueo sentado en este árbol, este pequeño hombre al que nadie le importaba. Pero Jesús vino y él lo vio y dijo, baja. Tengo un pequeño tratado para ti, léelo. Al final del tratado hay una oración y si la haces irás al cielo. Y te invito al próximo Sabbat para que vengas a la sinagoga. Hay un lindo mensaje que cambiará tu vida.
No, él no lo hizo así. Él dijo, baja ahora, debo comer contigo. Debo tener una cena contigo. Debo comer en tu mesa. Quiero sentarme en tu mesa. Él lo visitó en su propio hogar y tuvieron comunión. Y Zaqueo fue cambiado. Yo vi cómo era el mensaje de un grupo de creyentes iraníes. Era esencialmente el bendecir y saludar para un grupo de nosotros que se reúne para alinearnos en torno a los propósitos de Dios y celebrar este increíble lema, este clamor, esta oración, esta realidad llamada Maranata. He visto este grupo de creyentes iraníes usando la misma palabra. Ellos nos están diciendo, Maranata, ven Señor. Lo que me impactó fue que estas personas lo creen. Si fuera posible sentir algo más allá de lo que oyes en tus oídos, es decir, tus oídos espirituales, lo que yo oía era este clamor Maranata, donde ellos piden al Señor que venga ahora. En la iglesia primitiva, la cual era mayormente judía, se saludaban diciendo Shalom, Shalom. Pero a medida que la iglesia se volvió más gentil, Shalom ya no era el saludo más adecuado, porque ¿cómo se saludarían entre un gentil y un judío? Además, también Maranata se adoptó como una forma de expresar la unidad e identificación entre creyentes en esta comunidad global. Yo creo que esto está en el centro de lo que la familia Maranata es hoy. Está conectando creyentes alrededor del mundo en un espíritu de comunión, un espíritu de lealtad, afecto y amor que se tejerá y unirá junto para el crecimiento y la madurez de la iglesia antes de la venida del Señor. Y hay cierto movimiento proveniente de los pequeños, los que nadie cuida. Y el Señor les está diciendo, ven a la mesa, quiero sentarme en tu mesa. Y ellos invitan a otros a la mesa, que serán cambiados, serán conmovidos. Las grandes organizaciones religiosas un día se darán cuenta de que hay un movimiento del cual no sabían nada. No saben nada de esto debido a que es descentralizado. Es un movimiento de los pequeños. Yo soy uno pequeño y quiero ir con estos pequeños. En el mundo hay muchos Zaqueo observando desde atrás esperando por ver a Cristo. Pero alabamos al Señor porque nuestro Dios fue negado como la roca desechada. En DMM todas las piedras rechazadas y negadas tienen un lugar. Yo he rechazado gente por la manera en que lucen. Pero el Señor corrigió mi mal juzgamiento, y la persona que yo pensé que Dios jamás podría usar es la que ahora es un apóstol para Cristo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es Maranata. Alabado sea el Señor. Cuando Pablo dijo Maranata, lo que estaba diciendo era esto: las bases de nuestra unidad como creyentes no debe ser una declaración teológica de 1000 puntos. Ustedes, gente de Corintio, ¿creen que Él vino una vez por el pecado? Ellos decían sí. ¿Y creen que Él vendrá otra vez para juzgar y restaurar todas las cosas? Sí. Entonces, somos hermanos, Maranata. Y ellos decían Maranata. Una parte del clamor Maranata es que aun si esperas, aun si vas tarde, yo entregaré mi vida, renunciaré a todo porque sé que al final tú restaurarás todo. Si tomamos esta perspectiva eterna, ¿qué no podríamos hacer? Yo creo que en la iglesia moderna hemos normalizado el aleluya, pero creo que hemos olvidado el clamor Maranata de la iglesia primitiva. Hemos perdido ese clamor, ven Señor Jesús, ¿cuánto tiempo más? Entonces para mí Maranata es el restablecimiento del clamor Maranata que los dirigía, esta urgencia que condujo a la iglesia primitiva a poner de cabeza abajo el mundo antiguo en tan solo una generación, y creo que lo haremos otra vez. Like a torrent of water so full, out of his mouth comes a double-edged sword. He's coming in glory, he's coming to make war. Maranatha, come Lord Jesus. Maranatha, come Lord Jesus. Maranatha, come Lord Jesus. Return to us. Maranatha, come Lord Jesus. Maranatha, come Lord Jesus. Maranatha, come Lord Jesus, return to us. I believe that it will open up and the Son of Man will come for us. At the end of the age we'll behold the King coming on the clouds and
Mira la totalidad de las escrituras, de Génesis a Apocalipsis y toda esta historia, esta gran historia del amor de Dios por nosotros y su deseo de redimir todo lo que se vino abajo en los primeros capítulos. Creo que casi que puedes oír el clamor Maranata desde el jardín del Edén, aún desde el segundo capítulo, el tercer capítulo del libro de Génesis. ¿Hay alguna palabra mejor? ¿Habrá algún clamor más profundo en el corazón humano que ven, Señor? Maranatha, come Lord Jesus. Maranatha, come Lord Jesus. Return to Maranata en la iglesia de Irán es creer en lo que sucedió, que Jesús murió en la cruz y fue resucitado, y están a la espera de ver a Jesús volver. Esa es nuestra brújula, ese es el punto desde donde miramos al mundo. Eso marca nuestro parámetro en el sentido que, cuando salimos, realmente no nos importa si somos arrestados. No nos molesta si nos arrestan, que son 50 años en prisión en comparación de una eternidad con Jesús. open up, and the Son of Man, He will come for us. At the end of the age, we will behold the King, coming on the clouds in all His glory. Hace solo 2 días, el jefe de la División de Espacio Aéreo del IRGC alardeó de que Irán es capaz de construir misiles con un rango de más de 2.000 kilómetros. Él dijo, tenemos la capacidad de construir misiles de mayor alcance. No tenemos limitaciones desde una perspectiva técnica. También dijo, hay muchas bases enemigas en un radio de 800 kilómetros de Irán. En otras palabras, a una distancia de ataque de los misiles iraníes. Se jactó de que Irán hace 40 o 50 pruebas al año. Como diré más adelante, está claro que la actividad de misiles balísticos del régimen iraní ha crecido desde el acuerdo nuclear. Irán abusó de la buena voluntad de las naciones y ha profanado resoluciones del Consejo de Seguridad en su búsqueda de una robusta fuerza de misiles balísticos. Estados Unidos nunca aceptará esto. Ninguna nación que busque paz y prosperidad en Oriente Medio tampoco debería. Irán ha acumulado la mayor fuerza de misiles balísticos en el Oriente Medio en la actualidad. Proporcionan fondos y armas a Hezbollah, Hamas, los hutíes, Bashar al-Assad, hasta al-Shahabi y otros. El presidente Trump citó la ausencia de restricciones en materia de misiles en el acuerdo nuclear de Irán como uno de sus principales defectos y una razón primordial para retirarse del acuerdo. A pesar de las sanciones y de la creciente presión, el régimen iraní sigue fabricando, probando, empleando y exportando sus armas estratégicas. También están demostrando la misma determinación de expandir y acelerar su programa de armas nucleares. Con o sin armas nucleares, han articulado clara y definitivamente su jugada final. Todos los caminos conducen a Jerusalén. El régimen sionista verá que la estrategia para su eliminación de la geografía política del mundo se ha definido y que la capacidad para aplicar esta estrategia también ya se ha definido. Les estamos advirtiendo. Ustedes se están acercando a una muerte inminente. Los israelíes pueden estar seguros de que esto traerá consigo su eliminación. Deberían buscar cementerios fuera de la Palestina ocupada. Quiero que todos los que me escuchen, todos los poderes, todos los que estén en autoridad, presten atención. Quiero que todos se den cuenta de la nueva realidad en relación con la fuerza de misiles de la República Islámica de Irán.
No hay obstáculos técnicos que nos impidan aumentar el rango, la precisión o el poder destructivo de nuestros misiles de largo alcance. Porque la iglesia en Irán representa, creo desde la perspectiva del Señor, no solo levantar la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo, sino que creo que es levantar una iglesia de resistencia en el corazón de Medio Oriente, que será un ejemplo para el resto de las naciones de Medio Oriente cuando el azote final y la invasión final golpee al pueblo judío. Zacarías 14 dice que antes de que el Señor pise este monte, el monte de los olivos, la mitad de esta ciudad irá al cautiverio. Las casas serán saqueadas, las mujeres violadas, las posesiones serán robadas. Vemos que se está dividiendo la tierra de los judíos en el capítulo 3 de Joel. Mateo 24 dice que cuando veas comenzar la invasión, salgas de la ciudad, no des la vuelta, no vayas en busca de nada, huye a las montañas. Estos son un par de literalmente cientos de pasajes que hablan de una futura calamidad que vendrá sobre el pueblo judío. Aquí, en el suelo donde comenzó esta antigua controversia. Y cuando eso ocurra, las naciones alrededor de Israel van a ser llamadas a cuenta. ¿Estarán con los invasores y los perseguidores? ¿O se opondrán a ello y se pondrán del lado del pueblo judío? La mayoría de la gente naturalmente piensa en Irán e Israel como enemigos mortales, y no hay duda de que el régimen iraní es una tremenda amenaza para Israel, pero históricamente, cuando miras la historia bíblica, hubo episodios en los que el pueblo persa fue una bendición tremenda para Israel, y estoy convencido de que esos eventos en la historia, cuando Ciro de hecho envía a Israel de vuelta y les otorga permiso y los comisiona a reconstruir el templo en ese contexto, creo que todo eso fue una poderosa sombra profética de la bendición que el pueblo iraní será para el pueblo del pacto de Dios en los últimos días. Creo que lo que el Señor está haciendo a través de la iglesia en Irán es levantar una iglesia de resistencia frente a los planes del maligno para exterminar el pueblo judío. No solo se van a levantar contra esto, serán usados como agentes para provocar al pueblo judío hacia la salvación durante esos días. Y lo que veremos en esos días es la misma dinámica que vemos en el libro de Esther, que lo que Satanás planificó para el mal, Dios lo está usando para bien. ¿No encuentras interesante cuánto odio viene de Irán? Pero tal vez no tanto de Arabia Saudita, tal vez no tanto de Kuwait o incluso Egipto. Países suníes muy poderosos, pero todo el odio, toda la retórica viene de Irán. ¿Por qué? Porque tenemos un destino espiritual de hermandad, de familia. No fuimos creados para este mundo. Fuimos elegidos para luchar la yihad. Lucharemos contra ellos a nivel mundial, no solo en un lugar. Nuestra guerra no es una guerra local. Tenemos planes para derrotar a las potencias mundiales. Estamos planeando destruir Estados Unidos, Israel y también a todo aquel que se convierta en sus socios y aliados. Nuestras fuerzas terrestres deberían limpiar el planeta de su sucia existencia. Las noticias que llegan a Irán es que a Israel le encanta matar palestinos y ver su sangre correr por las calles. Y por eso muchos iraníes odian a los judíos. Pero Dios transforma nuestra perspectiva sobre ellos cuando venimos a Cristo y nos enamoramos de los judíos. Descubrimos que lo que aprendieron fue una mentira y aprendemos cuál es la verdad. Pero cuando encuentran la verdad que está en la palabra y que Jesús es un judío, inmediatamente se transforman y aman a los judíos. Cuando piensas en el rol de las naciones para provocar a los judíos a celos, y creo que a menudo es como un estadounidense que es creyente evangélico y viene a Israel para recorrer la tierra y puede decirle al pueblo judío, te amo y amo tu tierra. Y la amo porque este es el lugar donde mi Señor vivió y murió, resucitó y volverá. Y no sé si eso siempre los provocará. Pero cuando pienso en un iraní, interactuando con una persona judía y diciendo, te amo y amo tu tierra, porque creo que es el lugar donde mi Señor vendrá, Jesús vendrá a gobernar y a reinar, y por esa razón daré mi vida por ti.
Provocar no es la palabra correcta. Provocar casi minimiza lo que esto podría parecer a un corazón judío. Cuando hablas de provocar a celos al judío, no sé si hay algo mejor. Creo con todo mi corazón que el espíritu del Islam, el cual es Amán, muy pronto se colgará en su propio cuello, e Irán va a abrir las puertas del Evangelio a Israel. Iglesia de Cristo, Jerusalén. La Iglesia de Cristo es la iglesia protestante más antigua del Medio Oriente. Está situada en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. Creo con todo mi corazón que Irán es como Esther. Ella va a ir al rey y va a pedir la libertad de los judíos. Lo que Irán literalmente hará es que ellos traerán el Evangelio para liberar a los judíos. Imagina cuando sus enemigos mortales se transformen en sus mejores amigos a través de la sangre de Cristo. Desde un punto de vista externo, a veces parece como si Satanás hubiera perpetuado victorias muy estratégicas. Digo esto debido al asombroso éxito del Islam en toda la tierra. A pesar de que así parece, aunque parezca que el enemigo está prevaleciendo y que sus tramas y sus esquemas van en realidad a ganar, van a prevalecer sobre los propósitos de Dios, esto no es en absoluto el final de la historia. Lo que estamos viendo ahora mismo son las primeras etapas de un profundo giro en la trama. La horca que Amán construyó para ejecutar su plan genocida fue usado como el instrumento por el cual él mismo fue colgado. La soga que está a punto de ser puesta alrededor del cuello de Satanás es esta: la plenitud de los gentiles entrando, la salvación y la liberación del pueblo judío, el regreso del Mesías a Jerusalén para establecer su gobierno por siempre y su reinado para siempre. El Señor enjuagando cada lágrima y cumpliendo las promesas que alguna vez hizo. La culminación de este gran drama de todos los tiempos es Satanás colgando en su propia horca. Someone's on the prowl, trying to take us down, but we ain't giving up now. A liar and a thief coming after you and me, but we ain't giving up now. The harder the river goes, the deeper our roots will go, and the devil is gonna hate. Oh, the devil is gonna hate. Oh, the devil is gonna hate from his own gallows. Ooh. Though the waters try to drown and the flames they surround, oh, we ain't giving up now. And even though we may tread through the valley of death, oh, we ain't giving up now. The harder the wind will blow, the deeper our roots will go, and the devil is gonna hate. Oh, the devil is gonna hate. Oh, the devil is gonna hate from his own gallows. Hey, yeah. Ooh.
If you're stumbling in the dark, run your hands against the walls. Find every window and every door and throw them open, throw them open. It will flood a blinding light and it will chase away the night. Even if you shield your eyes, let it pour in, let it pour in. If you're stumbling in the dark, then run your hands against the walls. Find every window and every door and throw them open, and it will flood a blinding light. It will chase away the night. Even if you shield your eyes, let it pour in, let it pour in, let it pour in. Hey, 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 yeah. Ooh. The harder the road, the deeper our roots will go, and the devil is gonna hate. Oh, the